Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón, a este encuentro con la diversidad y la diferencia, a este encuentro con otras voces, con distintos puntos de vista, con distintas maneras de reflexionar y distintas temáticas. No para transmitir verdades únicas ni para cerrar los temas, sino para colocar distintas perspectivas para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos conversando, compartiendo el texto Los Varones del Oriente, escrito por Jimena Soruco en la coordinación investigativa Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. Y estamos compartiendo de este muy buen libro sobre la constitución de las élites en Santa Cruz, el capítulo de Wilfredo Plata sobre las élites autonomistas, sobre su constitución discursiva. Y este es un elemento que nos está ayudando a dilucidar varios elementos de la comprensión sobre las élites en Santa Cruz. Hoy conversaremos sobre el discurso de la cruceñidad. Nos dice Wilfredo Plata en esta parte de su capítulo: desde el punto de vista político, uno de los logros de las élites cruceñas es el haber construido la noción de la cruceñidad como un elemento eficaz aglutinador de los intereses corporativos de la clase dominante cruceña y boliviana. Hoy el discurso de la cruceñidad políticamente se concretiza en el discurso de la autonomía departamental. Paula Peña escribe en el año 2003 que la noción de la cruceñidad es una interpretación de lo cruceño que a su vez se refiere a la Constitución de Santa Cruz de la Sierra como una comunidad particular en todos los sentidos, es decir, sería particular en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Estas particularidades han desarrollado un proceso basado en hechos objetivos y reales que han permitido que se forme una identidad cultural propia y diferenciada, dice Paula Peña. De acuerdo con Seleme, Arrieta y Ábrego, que escribieron en 1985, tres elementos han jugado el papel histórico en la constitución del discurso de la cruceñidad. Por un lado, el aislamiento geográfico de los centros importantes del país. Segundo, la marginación que tiene por estar lejos de los centros de decisión política de los destinos del país. Y tercero, el avasallamiento entendido como dominación y agresión a los espacios de decisión política exclusivos de las élites cruceñas. La cruceñidad, en tanto un elemento unificador de los intereses regionales, tiene al Comité Pro Santa Cruz como la entidad supralocal, donde confluye y se aglutina la representación política regional. Lo novedoso es que el discurso de la cruceñidad se ha convertido en el núcleo mítico de la ideología particular de la región. En términos políticos, lo que han hecho las élites cruceñas a través del comité cívico es cooptar la representación política de toda una región y atribuirse para sí la defensa de los mitos constitutivos en los que se asienta, mitos aceptados y compartidos por el subconsciente colectivo de decenas y centenas de miles de cruceños. Lo que resaltan estos autores, dice Wilfredo Plata, es el hecho de que las élites cruceñas, desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, creado en 1950, primero interpretan la historia regional de Santa Cruz y luego la transmiten a la colectividad cruceña, y ésta a su vez la acepta y comparte sin distinción de clase. ¿En qué hechos se basa esta construcción discursiva de la cruceñidad? Podemos decir que está basada en dos elementos que combinan los hechos históricos y la construcción del discurso de lo cruceño. Es decir, es la historia de la marginación confrontacional y avasalladora con el Estado andinocentrista, que viene desde la era colonial
y que persiste en la era republicana. A su vez, estos hechos son percibidos de una manera particular por las élites intelectuales que serán fundamentales en la construcción de la ideología de la cruceñidad. El racismo visceral anti-indio profesado por los estamentos intelectuales se muestra bien en las percepciones de Gabriel René Moreno en su obra Nicomedes Antelo, donde comparte las percepciones racistas de Antelo y contrapone y ensalza que la ciudad de Santa Cruz sea habitada por puros blancos. Dice, por ejemplo, Gabriel René Moreno: Santa Cruz es la única población boliviana que no habla ni ha hablado nunca sino castellano. Ha sido también la única pura raza española, y se miraba en ello. La plebe guardaba eterna ojeriza al colla, alto peruano, al camba, las castas guaraníes de las provincias departamentales y del Beni, y al portugués, brasileños fronterizos y casi todos mulatos. De aquí el artículo inviolable de la doctrina popular cruceña: los enemigos del alma son tres: collas, cambas y portugueses. Escribía Gabriel René Moreno, es decir, hablaba como si fueran los enemigos del alma cruceña, los collas, los cambas y los portugueses. ¿Escucharon bien? También los cambas, porque los cambas identificaba a las castas indígenas de los sectores rurales del departamento de Santa Cruz. En oposición a los cruceños, dice Wilfredo Plata, de pura raza española blanca, estaban los indios que habitaban la extensa geografía oriental, pero en particular los indios collas y aymaras. Como dice el propio Gabriel René Moreno, el indio y el mestizo incásicos radicalmente no sirven para nada en la evolución progresiva de las sociedades modernas. Tendrán tarde o temprano en la lucha por la existencia que desaparecer bajo la planta soberana de los blancos puros y purificados. Así escribía Gabriel René Moreno. La otra manifestación tiene que ver con la interpelación de las élites intelectuales contra el centralismo del Estado boliviano. La Sociedad de Estudios Geográficos e Historia de Santa Cruz publicó el documento denominado Memorándum de 1904, donde se plantea que la ruina industrial económica de Santa Cruz comenzó con la llegada de la primera locomotora a Oruro. Los gobiernos, por medio de inconsultos pactos internacionales, han concedido privilegio y franquicias tales que han expatriado de las plazas del interior a los artículos nacionales cruceños, escribían en ese entonces. Otra de las vertientes del discurso de la cruceñidad es la construcción de una identidad étnico-cultural. Este elemento ha de ser importante en la formulación del proyecto político autonomista. Uno de los rasgos de esta construcción discursiva es la ductilidad y el acomodamiento según el uso que se pueda dar a esta identidad de lo cruceño. La causa para que se debatiera este tema fue la Revolución Nacional de 1952, que actuó como el parteaguas con el planteamiento de la alianza regional entre distintas clases. Es decir, la alianza regional se refiere a que en el departamento no solo existen los cruceños de origen hispano, están los indígenas, aunque demográficamente minoritarios. Al respecto, Pruden dice en un texto del año 2003, en ese contexto la apelación a lo cruceño hispano debe haber sido poco eficaz. Es por eso, podemos concluir, que aparecen con tanta fuerza la reivindicación de Locamba, recién en el entorno de la Revolución del 52. Lo novedoso de la apelación de lo cruceño como Locamba se basa en la apropiación de lo indígena para la conformación de un sí mismo, de un yo mestizo. La recurrencia al fenómeno del mestizaje para fundamentar la identidad de lo cruceño y camba será fundamental en la configuración del discurso autonomista de las élites cruceñas, empero siempre enfatizando que ese mestizaje no es similar al del altiplano andino, es decir, el desprecio hacia lo camba que venía expresado en la visión de lo campesino, de la gente de procedencia indígena que se ubicaba en los sectores rurales, empieza a ser reconfigurado en el discurso de la cruceñidad y se empieza a asumir el discurso de lo camba como aceptando lo propio. Pero ese camba deja de ser el campesino, el indígena, para convertirse en alguien mestizo, pero un mestizo cada vez más blanco, un mestizo fundamentalmente hispano y no un mestizo con raíces indígenas. Así, si antes se odiaba a lo camba,
después de la Revolución del 52, la élite cruceña empieza a incorporar el discurso de Locamba en su autoidentificación como un elemento de su identidad. Nos sigue diciendo Wilfredo Plata: lo cierto es que las élites cruceñas supieron dar un uso eficaz a la autopercepción como cruceños mestizos en la década de 1930, como señala Proudhon. Dice: los cruceños eran descritos como el producto de la fusión de españoles y guaraníes, por lo tanto mestizos, pero de un tipo distinto a los mestizos altiplánicos. En las tierras bajas habían heredado lo bueno del español y lo bueno del indígena. Sin embargo, al igual que sus pares del altiplano, encarnaban un racismo visceral hacia los indios, sean estos guaraní, chiquitano, guarayo, mojeño o ayoreo. En 1933, Plácido Molina, un connotado patricio cruceño, decía que los cruceños no son chiriguanos, guaraníes, chiquitanos ni mojeños, sino descendientes de los españoles de la conquista, dominadores de esos autóctonos, decía este patricio cruceño. Se puede concluir que la discusión sobre la identidad de lo cruceño alcanzó su cúspide precisamente durante el debate entre los separatistas e integracionistas en el seno de las élites cruceñas, debido a que se temió desde el gobierno central la separación de Santa Cruz durante la Guerra del Chaco por la afinidad de origen paraguayo de sus habitantes. Esta identificación con su fundador, con Ñuflo de Chávez, les permitía a los cruceños posicionarse como merecedores de un lugar especial en una nación predominantemente indígena. Para reivindicar Locamba, fue necesario construir el mito del bravío chiriguano en relación a un hecho histórico sucedido en el periodo prehispánico. Varios fueron los autores de la intelectualidad cruceña que se ocuparon de la invención de ese mito, entre ellos Hernando Sanabria, quien sistematizaría las reivindicaciones de Locamba en la década de 1950, también Humberto Vázquez y Antonio Landívar Serrate. Para ello, difunden de manera tendenciosa un trabajo del arqueólogo sueco Erland Nordenskjöld de 1917, y hacen un uso tergiversado del supuesto expansionismo incaico y la resistencia de los habitantes de las tierras bajas, como analiza Proudhon en el año 2003. Proudhon señala que este trabajo fue traducido del inglés con tergiversaciones evidentes. Fue Hernando Sanabria quien a fines de la década de 1950 definió el término camba, concepto clave que luego se utilizaría en la construcción del proyecto étnico-político de la cruceñidad. Veamos cómo define Locamba Hernando Sanabria en la década de los años 50. Dice: camba es término corriente, y aunque su sentido singular se aplica al indígena de los llanos, sea de estirpe guaranítica o no lo sea, suele usarse en una acepción más significativa para nombrar genéricamente a todo individuo de los llanos orientales del país. Camba equivale en guaraní del Paraguay a individuo negro. Salta a la vista que no es este el origen de nuestro vocablo regional, sino más bien el correspondiente a igual palabra chiriguana que vale como inu o amigo, bien que en sentido más aproximativo y cordial, escribía Hernando Sanabria. Así se rompe la idea de que Locamba es lo indígena, lo negro, lo indio, lo que se despreciaba desde las élites cruceñas, y se le empieza a dar un sentido de apropiación al término de camba por esas élites cruceñas que despreciaban a los cambas de origen, es decir, a los indígenas, más morenos, más negros, más indígenas en este sentido. Y nos sigue diciendo Wilfredo Plata: en suma, la clave fue desindianizar al camba, blanquearlo, hacerlo más aceptable para los individuos de la élite que habían mamado la idea de la impoluta hispanidad de la sangre cruceña. Las publicaciones contemporáneas sobre el tema también corroboran lo señalado. Para José Luis Roca, por ejemplo, en el año 2001, uno de los artífices de la ideología de la nación camba, lo camba es una manifestación cultural y un mestizaje no solo cultural, sino también biológico que está presente en todo el oriente boliviano. Escribe José Luis Roca: se manifiesta en el lenguaje, en el temperamento, las manifestaciones artísticas, la alimentación y la idiosincrasia. Es la cultura camba que pasa por encima de cualquier particularismo o incomprensión. Es la historia memorable de una etnia de origen español, la cruceña,
que precozmente mezcló su sangre y su cultura con el elemento indígena, adquiriendo así una nueva y propia fisonomía. A estos elementos de carácter ideológico político que sirven de base en la construcción del discurso de la cruceñidad, hay que agregar las acciones políticas de enfrentamiento en respuesta al avasallamiento del Estado centralista. Dos de ellas son rebeliones armadas. La primera protagonizada por Andrés Ibáñez, quien llevó adelante una revuelta contra el presidente Hilarión Daza en octubre de 1876 y mayo de 1877. Andrés Ibáñez, como miembro del Club de la Igualdad al principio de la revuelta y bajo la consigna de la igualdad clasista, predicó la igualdad de oportunidades en una sociedad amenazada por la fragmentación y la ruptura de las antiguas solidaridades sociales. Es ante el estancamiento de su movimiento que quería la conformación de una Junta Superior Federal del Oriente, proclamando que la federación debería romper con el atraso, la miseria regional, el comercio estacionario y la industria en el marasmo de su inmovilidad. La segunda y última lucha armada del siglo XIX que tuvo lugar en Santa Cruz fue en 1891 y también fracasó, la llamada Revolución de los Domingos. Empezó un domingo y fue liderada por los militares Domingo Arcaya y José Domingo Ávila. Tomó el control de Santa Cruz por 2 meses para establecer una ciudad independiente y soberana. A largo plazo, los rebeldes querían crear una nueva república o la transformación de Bolivia en un estado federal. El gobierno nacional puso fin a ese levantamiento. Los primeros 30 años del siglo XX, el ferrocarril fue el tema más importante en torno al cual gravitó la vida cruceña. Para todos los sectores sociales, el ferrocarril era la solución a los problemas cruceños. El incumplimiento de la promesa del gobierno produjo una revuelta en julio de 1924 que proclamó una junta de gobierno. El gobierno disolvió la revuelta con el uso de la fuerza militar. Durante el siglo XX destacan enfrentamientos con el Estado central, la lucha por el 11% de las regalías petroleras que encarnaba las aspiraciones regionales, lideradas por las élites oligárquicas cruceñas. La movilización se había transformado en un movimiento de oposición francamente subversivo contra el gobierno del MNR, que ameritó la intervención armada por tropas del ejército y las milicias campesinas de Ucureña, ocurrida en 1957 y que es recordada como la masacre de Terevinto. Sobre estas bases es que el discurso de la cruceñidad se constituye como la ideología de las élites dominantes de Santa Cruz, es decir, en oposición al otro, al indio Colla Aymara. Sin embargo, ciertos hechos históricos se manipulan con la finalidad de resaltar lo que refuerza el discurso de la cruceñidad y en cambio se invisibiliza y se olvida otros aspectos. La apropiación y trastocamiento de un texto de Nordenskjöld sobre la expansión inca y la resistencia chiriguana resaltada por Proudhon. De igual manera se exalta el federalismo de Andrés Ibáñez, mientras su igualitarismo es meticulosamente relegado al olvido. Es decir, el levantamiento de Andrés Ibáñez tuvo una connotación federalista, pero fundamentalmente una visión igualitarista. Se enfrentaba también a las élites dominantes de Santa Cruz, y eso se esconde hoy en el discurso de la cruceñidad. En el suceso de Terevinto, la llamada masacre de Terevinto de 1957, se destaca la defensa de las aspiraciones cívicas, la del 11% de las regalías petroleras, mientras se disimula la alargada contrarrevolucionaria que tenía en contra del presidente Hernán Siles Suazo. Así, aparece el discurso de la cruceñidad construido en función de una diferenciación respecto al otro. Ese otro sería el indio andino y el alto peruano mestizo. En cambio, el mestizaje de la cruceñidad sería fundamentalmente un mestizaje liderizado por lo blanco, lo español, lo hispano, y que habría subsumido a lo indígena, se lo habría tragado para civilizar a lo indígena, entre comillas. Y por eso la cruceñidad termina asumiéndolo Camba, quitándole el origen despectivo que tenía el término Camba para las élites cruceñas, que se refería a lo indígena justamente y a lo campesino, que despreciaban esas élites cruceñas, y lo incorpora en su discurso contemporáneo asumiéndose como cambas, pero como cambas en esta idea de mestizos
fundamentalmente de matriz blanca y española. Seguiremos conversando sobre este tema el próximo programa. Hasta el siguiente Palabras del Corazón. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo